베레아 사람은 Hechos de 7, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murieron griega extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찾네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y poder venir delante tuyo, ser uno con tu iglesia y poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros estemos junto contigo, puedan estar llenos de ese gozo que viene de ti y puedan ser llenos del gozo del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁없네. 기쁨의 근원 되시는 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 세상 사는 동안에 주 이름 증거하면서 무한한 복락 주시는 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 세상 친구 없어도 예수는 나의 친구니 불의한 일을 버리고 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 주께서 심판하실 때 잘했다 칭찬하리니 이러한 상급 받도록 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 예배 성공을 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos ser esas personas que sean aptas delante tuyo a entregar este culto. Ayúdanos, Señor. Padre Dios, con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a vivir en ti y ser revestidos delante tuyo. Perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual dependemos de nosotros mismos y no aceptamos, Señor, quién eres tú y lo que has hecho dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos entender profundamente lo que has hecho por nosotros, cuán pecadores somos nosotros y sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener esta confesión dentro de nosotros y ayúdanos, Señor, que en esta hora podamos revestirnos de la sangre de Cristo y venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder rebajarnos y poder exaltarte a ti. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos triunfar en este culto. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 또 귀하고 damos gracias porque nos has ordenado este día santo y hemos venido delante tuyo como tus servidores, como aquellos que reciben la bendición. 피로 세운 Padre Dios, tu iglesia que has comprado a través de tu sangre 그가 십자가에 피 흘려 죽으시고 y que Jesús vino en esta tierra y murió, derramó su sangre y así nos ha comprado a cada uno de nosotros con esa preciosa sangre. Te damos gracias porque nos ha reunido en este culto y ayúdanos, Señor, a poderte la gloria y la alabanza. 연약하여 Padre Dios, 많은 허물을 가지고 나와서 고백합니다. tenemos muchas debilidades dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros que conocemos, Señor, esa debilidad, hubieron momentos en el cual hemos sido orgullosos delante tuyo y no pudimos obedecer a tu palabra. No hemos podido, Señor, someternos ante esa palabra. Perdónanos, Señor, por cada una de esas debilidades. Y ayúdanos, Señor, que nosotros en este culto podamos verte a ti, podamos ver tu rostro a través del Espíritu Santo. Padre Dios, y así haz que todos los obstáculos dentro de nuestra fe puedan ser destruidos. Y ayúdanos, Señor, que en este culto pueda ser lleno de esa gloria que viene de ti. Padre Dios, y ayuda, Señor, que no haya ninguno de nosotros que vaya a blasfemar al Espíritu Santo. 한결이 바로 없는 것은 하나님의 Y también el día de hoy te queremos pedir por todas esas personas, Señor, que nos has hecho uno delante tuyo. Aleja, Señor, todos los demonios que están molestando a nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que están tratando, Señor, de deshacer tu iglesia. Están tratando de separar al obispo que tú has puesto a través del Espíritu Santo. Y todas esas dificultades que hemos tenido dentro de nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que todo esto pueda terminar rápidamente. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos tener un solo corazón con ello. Ayuda, Señor, a no resolver estas cosas a través de las maneras de este mundo del hombre. Ayuda, Señor, que solamente depender de ti, que tú haces las cosas que son imposibles posibles. Ayuda, Señor, que todos podamos ser uno delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder triunfar a través de esto y así que nuestra iglesia pueda volver a tener paz. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia. 밖에서나 교회 안에서나 일을 방해한 자들 Y ayuda, Señor, que no haya ninguno, Señor, que vaya a molestar a nuestra iglesia y todas las personas, Señor, que están molestando. Ayuda, Señor, que ellos puedan cambiar sus corazones y así ser uno a través del obispo y así nuestra iglesia pueda ser reconstruida y restaurada dentro de ti. 오늘도 하나님의 말씀을 Y el día de hoy te queremos pedir por el obispo que has puesto a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que él pueda llevar tu palabra, dale la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que pueda decir ese misterio del reino de los cielos. Y ayuda, Señor, que esa palabra pueda ser palabra viva para cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos cambiar. Ayuda, Señor, que nosotros al escuchar esa palabra podamos cambiar nuestros corazones, pueden ser transformados e ir en esa meta que es el reino de los cielos. 함께 하심을 감사하고 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y podemos entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio a Dios, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ellos puedan recordar ese sacrificio que Jesucristo ha hecho y que sus vidas también lo sean. Padre Dios, ayuda, Señor, que las personas que han dado el diezmo, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición que viene tuyo. Ayuda, Señor, que tengan la inspiración para sostener esa bendición que vas a dar. Padre Dios, tenemos que pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos, sus familias, que han amado a tu iglesia, ayuda, Señor, que puedan estar llenos de ese gozo y el poder. Padre Dios, también tenemos que pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que cada uno de ellos, sus familias, tú estés con ellos y ayuda, Señor, que ellos puedan vencer con todas las artimañas del enemigo. Ayuda, Señor, a todos los miembros que han ofrendado de ti delante tuyo en esta hora, que han confesado lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y también por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado de diferentes maneras.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 12, versículo 31 hasta 37. 22장 31 Mateos 12, versículo 31 hasta el 37. Vamos a leer todos juntos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de todas palabras ociosas que hable los hombres, de ella dará cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. En esta hora todos juntos vamos a orar antes de escuchar la palabra por cada uno de nosotros y por el obispo. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘 우리를 사랑하여 주셔서 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀이 온 교회 가운데 성령으로 또 들려지고 성령으로 역사할 수 있도록 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님 함께 하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포하고 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님이 교회 앞에 하나님이 우리 영혼에 명하시는 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 믿음과 능력이 있도록 주의 놀라우신 은총으로 복으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 주의 날을 맞이해서 damos gracias por permitirnos este día, y este día deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y permítele ese gran poder y autoridad al llevar tu palabra. 정말 우리 Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros 하나님의 주시는 puedan recibir esa vida a través de esta palabra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 믿으면은 모든 죄를 Uno de los puntos esenciales de nuestra fe que es, si yo creo en Jesús, voy a recibir el perdón de todos mis pecados. 그래서 우리가 하고 있는 교회의 Por eso, 목적이 거기 있고 también el propósito de la iglesia está en eso, e incluso el hecho de que creemos en Jesús también está en este propósito. El hecho de que nuestros pecados son limpios. 그래서 하나님은 무한 Por eso Dios tiene esa gran autoridad. Por eso Él nos perdona de todos nuestros pecados. Pero hay una excepción de esto. 바로 성령에 대한 ¿Esto qué es? Es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. 성령에 대한 Este es la única excepción. 삶을 받 Cuando hablamos sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo, no vamos a poder recibir ningún perdón o redención de ese pecado. Pero hablarán algunas personas que podrán pensar, ay, esto no tiene nada que ver conmigo, no se debe preocupar por eso, eso no tiene, esta palabra no tiene nada que ver conmigo, y tratan de evitar esto. Pero entonces ellos dicen, ay, yo nunca he ofendido a Dios de enfrente, es algo que nunca voy a poder hacer. Obviamente esto no tiene nada que ver conmigo. Obviamente esto es correcto, no habrá ningún creyente que vaya a venir delante de Dios, de enfrente de Él, y lo vaya a difamar. No habrá ninguna persona que lo haga de esa manera. Es un sentido común. E incluso si vemos a los incrédulos,
aunque son esos incrédulos que no conocen a Dios, ellos no van y ofenden enfrente a Dios. ¿Por qué? Porque temen ante Él. Pero hay algunas cosas que parecen que no son, pero el resultado que viene es igual. Cuando hablamos sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo, no simplemente estamos hablando de directamente hablar en contra de Él, sino vamos a encontrar que la blasfemia del Espíritu Santo son esos momentos que indirectamente estamos haciendo. Es algo más frecuente. Y todos sabemos y tenemos esa certeza de que nadie va a ir en contra de Dios. Pero entonces podemos ver que esto no es un problema tan simple, pero no podemos estar en paz. ¿Pero por qué? Porque esto, blasfemar en contra del Espíritu Santo, indirectamente es algo que podemos encontrar frecuentemente en nosotros. Y a través de las palabras que dice, y puede incluso difamar a Dios. Pero entonces estas cosas no son tan comunes. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Es que Dios mira la esencia, lo más esencial que Dios ve, ese corazón de cada una de las personas. Él ve el corazón, lo que está dentro de esas personas, e incluso también juzga las palabras que vienen a través de lo que viene el corazón de esa persona. Por ejemplo, con nuestras palabras podremos ofender e insultar, a profanar a algunas personas, con nuestras fuertes palabras y palabras ofensivas. Pero entonces el hecho de no usar esas palabras no significa eso no va conmigo, eso no es la blasfemia, eso no va con eso. Pero entonces tenemos que saber que dentro de nosotros tenemos esa esencia que está lleno de la maldad. Pero entonces, aunque usemos palabras neutrales que no sean tan ofensivas, pero entonces si esto difama el honor de Dios, esto se tratará igual que la blasfemia ante Dios. No va a ser nada diferente. Pero entonces el hecho de la blasfemia y en medio de nuestras vidas no es algo que no vamos a encontrar, sino en cambio es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque el pecado está en uno, porque el deseo y la codicia del hombre está dentro de uno. Y tenemos que saber que el hecho de que sus deseos del hombre compite con la voluntad de Dios. Por eso incluso hay creyentes que pueden cometer esos pecados. Ese pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo lo puede hacer, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo puede hacer? Pero entonces, así vemos que esa persona está yendo en contra de la obra de Dios, en contra de su obra. ¿Qué significa esto? Si vemos más profundamente en su esencia, ¿qué es? Si vemos esa naturaleza del hombre, esa codicia, ese deseo que tiene del hombre, obstruye la voluntad de Dios y comienza a competir con esa voluntad de Dios. Esto es lo que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos sobre la blasfemia, el pecado de la blasfemia, podemos ver que casi el 100% de esos casos vienen a través de esos deseos de la carne, de esa codicia del hombre, que exteriormente parecen que están haciendo la voluntad de Dios, pero eventualmente llega al punto en que está pecando. Queridos hermanos, algo importante que nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo está haciendo? Esto viene en conexión con todo esto. ¿Por qué? Porque todos nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, ¿qué es? Es la obra de salvar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en detalle? ¿Qué es lo que hace? Él aplica a esa gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que esa salvación de Jesucristo pueda obrar dentro de nosotros realmente, que esto pueda ser aplicado en nosotros.
y hace que esto venga a cada uno de nosotros y esto pueda ser guardado en nosotros. Por eso a través del Espíritu Santo esa salvación viene en nosotros y el hombre a través de eso recibe la vida. En otras palabras, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Es aquel que hace que la persona pueda nacer de nuevo. Si vemos en todo esto y aquel que lleva a todo esto, ¿quiénes son? Son las personas, es la iglesia, es la obra que ustedes y yo estamos haciendo. Y aquel que obra en esto, aquel que lleva esto y aquel que anima y pues da el coraje, ¿quién son? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Esa obra de la salvación, aquel que obstruye esto, cuán grande, cuán gran pecado es esto. Es algo que tenemos que estar conscientes y conocer esto. Queridos hermanos, imaginémonos esto. Ustedes y yo, lo que más necesitamos es la salvación, ¿no es así? E incluso las personas que no creen en Jesús o incluso las personas que no tienen esa certeza de la salvación, deseamos que Dios se manifieste en esa persona. Anhelamos con todo ser que Dios se manifieste en esas personas y que ellos puedan recibir esa salvación. E incluso nosotros podamos guardar esa salvación. Esto es lo que más necesitamos y anhelamos. Dios tiene que obrar en nosotros para que esto pueda ser realizado. Pero, entonces, ¿qué es lo que significaría en todo este proceso? Que esta salvación tiene que venir en nosotros. Pero ¿qué ocurrirá si alguien obstruye esto? Si alguien obstruye esto, ¿qué es lo que ocurrirá? Esa salvación no vendrá en esa persona. Y ese pecado de obstruir eso, entonces se convertiría en un gran pecado. Pero entonces nadie va a poder decir, ay, esa no era mi intención. Pero queridos hermanos, incluso con sus acciones o con sus palabras, aunque pueden correr, pueden verse neutrales, que no sean llegar de esa manera. Pero si el efecto de sus palabras llega a eso, entonces está pecando. Aunque puede parecer que puede justificarse sus palabras y sus acciones, pero si su efecto de eso afecta a la iglesia, la obra que la iglesia está haciendo, si esto viene y afecta lo que el Señor está haciendo, la obra del Señor, si esto va en contra de esto, si va en contra de la obra de Dios y si trae y ese resultado que está obstruyendo la obra de Dios, entonces esas palabras que usted ha dicho, entonces hay una gran posibilidad que sea incluida en ese pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ustedes y yo nos hemos convertido en creyentes, y ese propósito que nosotros tenemos es tan certero y absoluto. Ese propósito en el cual tenemos ese gran anhelo, y es ese propósito en el cual no podemos ir a izquierda o derecha porque es tan absoluto y es algo que nosotros tenemos que ir fríamente, que estamos yendo al reino de los cielos. Pero entonces nosotros no vamos a poder tratar esta salvación como si fuera algo que no significa nada, que fuera algo a medias. ¿Por qué? Porque esa misericordia del Padre y esa gracia de Cristo, esa gracia de Cristo y más allá, y esa salvación y esa protección del Espíritu Santo está obrando en ese lugar. Es esa obra que la Trinidad tiene que obrar para que pueda realizarse. Por eso, nosotros como somos esas personas que hemos caído, entonces nosotros tenemos que depender absolutamente en la obra de Dios. Por eso esa salvación
algo muy difícil de hacer. Pero para que esa salvación pueda ser realizada en nosotros, entonces tenemos que saber que debe haber esa mano de la misericordia, pero no debemos menospreciar esa mano de la misericordia. Es algo que tenemos que estar conscientes. Nosotros, aunque no sabemos pues las palabras que usemos o las acciones que hacemos, tenemos que saber que Dios recibirá esto. Si vamos en contra de esto, Dios recibirá esto como aquel que está yendo en contra de mí. Como somos personas que hemos sido dañados desde nuestra esencia, tenemos que saber que nosotros tenemos que depender de la sangre de Cristo, y hemos cambiado en muchas partes, pero de todas maneras nosotros cometemos muchos errores y caemos, pero aunque nosotros cometemos esos pecados, nosotros no caemos en la desesperanza. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros cometamos el pecado no significa, ya es el fin de eso, ya la muerte. Nosotros podemos volvernos a levantar. Podemos pedir el perdón. Ese perdón de Dios nos espera a cada uno de nosotros. Qué gran alivio es esto. Pero tenemos que saber que ese pecado en contra de la blasfemia en contra del Espíritu Santo es algo que no debemos hacer, no debemos realizar. Y ahora, el día de hoy, para explicar esto, vamos a ver el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Y les bendigo en nombre de Jesús, que no haya ninguno que vaya a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Espero que cada uno de nosotros, ese anhelo de la salvación del Señor, ese fervor del Señor y ese amor de la misericordia de Dios pueda obrar un 100% en cada uno de ustedes. Aleluya. Ahora, si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, tenemos que ver un poco más antes de lo que hoy pues leímos, y tendremos que explicar todo esto para poder entender todo esto. No solamente podemos ver el pasaje bíblico que hoy leímos, pero entonces si vemos en el Evangelio, hay unas cosas que tenemos que ver y la mayoría de las cosas tenemos que verlo en el contexto en el cual nos está diciendo. Y tenemos que entender cómo pues el Señor ha obrado en ese instante y el fondo de eso. La semana pasada vimos cómo los fariseos acusaron y juzgaron a Jesús por no cumplir el día de reposo. Y podemos ver a conexión en esto que Jesús había sanado a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y podemos ver de que era una persona que era completamente, que su cuerpo estaba pues completamente dañado y que pues él era ciego y mudo. Pero podemos ver de que Jesús lo sanó. Pero en cambio de aplaudir esto y en cambio de glorificar a Dios, ¿qué fue lo que los fariseos dijo? Ellos dijeron de que esto lo hizo siendo revestido del poder de Beelzebú. Ellos difamaron a Jesús a través de esto. Cuando en ese momento, cuando este ciego y mudo había podido ver y hablar, entonces la gran multitud estuvieron atónitos a esto y dijeron, ¿será que este es el hijo de David? ¿Será que este es aquel que nosotros teníamos que esperar? ¿Será que este es aquel que iba a dominar? Pero entonces ellos comenzaron a pensar de esa manera. Pero los fariseos, al escuchar esas palabras, ¿qué es lo que pasó? Ellos, en ese momento, al ver pues cómo la obra de Jesús estaba emocionando a las personas y estaba haciendo que las personas se entusiasmaran. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron luego? No echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Comenzaron a difamar a Jesús.
Ellos difamaron a Jesús. 그 바로 눈앞에 Pero entonces esa obra que ellos habían visto, esa gran obra que ellos habían visto, en cambio de tener reverencia ante esto y tener cuidado con las palabras que ellos tenían que decir, ellos incluso al ver a lo que Jesús había realizado, ellos en cambio de volver a pensar quién era Jesús o la obra que él estaba haciendo, y él, aunque ellos aceptaron ese poder, lo aceptaron como poder del diablo y no poder de Dios. Podemos ver de que todas lo que Jesús estaba haciendo, todas esas obras que él estaba haciendo, dijo que estas eran hechas a través del diablo. Estaban dando honra al diablo. Entonces estamos seguros de que lo que ellos estaban diciendo, a ellos mismos les parecía algo que era algo absurdo. Y ellos mismos, esto no tiene, esto es algo incoherente. Pero ellos dijeron estas palabras a propósito. Pero entonces, ¿por qué? Porque si ellos hubieran dejado y si no hubieran dicho nada, entonces esa multitud hubiera conocido a Jesús. Entonces se hubiera acercado más a Jesús. Y eso hubiera sido una oportunidad para que ellos se acercaran a Jesús. Pero entonces los fariseos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ellos difamaron a Jesús para poder cortar esa relación con Jesús. Pero entonces Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y ellos, en cambio de difamar a Jesús de frente, ellos comenzaron a difamar a Jesús delante de la multitud. Pero estamos seguros de que Jesús conocía los pensamientos y las acciones que ellos estaban haciendo. Y el Señor conocía, ya Él sabía con exactitud qué es lo que estaba ocurriendo. Y podemos ver de que ellos hicieron esto porque sabía que la multitud iba a seguir a Jesús a través de esto. Pero Jesús vio los pensamientos de ellos. ¿Y qué fue lo que dijo? Que Él los conoció a ellos, que en sus palabras que están difamando y que conocía lo que estaba en el corazón de ellos. Pero el Señor los reprendió a ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes están diciendo cosas incoherentes. Ustedes están viniendo y están trayendo cosas incoherentes. ¿Cómo puede ser que Satanás vaya a ir en contra de sus servidores? ¿Cómo va a poder que ese reino vaya a pertenecer? De la misma forma como eso es algo que no va a poder ocurrir. Si dentro de la iglesia, dentro de la familia, incluso en un reino o en un gobierno, si pelean entre sí, ¿cómo va a poder sostener? Y luego dice, ¿qué es lo que dice? ¿Por quién los echa fuera vuestros hijos? Por tantos ellos que serán vuestros jueces. Incluso algunos de los fariseos que seguían a los fariseos eran algunas personas que echaban fuera demonios. Pues obviamente no era el mismo nivel en el cual que Jesús lo hacía, sino obviamente era un poco menor, como el chamanismo. Pero entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Pero incluso ve y pregúntales a aquellos que echan fuera demonios, a los que están en ustedes. ¿Será que ellos pueden hacerlos con la autoridad del diablo? Ellos te responderán. Ve y pregúntales. Pero yo lo estoy haciendo siendo revestido del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué significa ser revestido del Espíritu Santo? ¿Tú sabes qué significa eso? Significa que ha llegado el reino de Dios, que el día de hoy ha venido el reino de Dios. En el momento en el cual que Jesús ha venido y realizado la obra, significa que el reino de los cielos ha venido en este lugar. El hecho de que yo te estoy mostrando esto es para que tú puedas conocer que el Espíritu, que el reino de los cielos ha venido en este lugar. Que ese poder de Satanás, que esa autoridad, ese poder de Satanás
ha terminado, de que yo he venido para poder quitar a esas personas que estaban dentro de Satanás, de la autoridad de Satanás. Pero tiene que venir alguien que sea mayor a esto para poder oprimir y así poder sacarla a ellos. Es algo que no va a ser posible. Eso es algo que lo estoy haciendo por el Espíritu Santo. Nadie puede parar esto. Es la obra de salvar, es la obra de salvar. Pero aquellos que no quieren estar junto conmigo en hacer esto, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Yo he venido para poder sacar a estas personas que están bajo a ellos, para poder sacarlos a ellos. Pero entonces el hecho de que ustedes no están obrando junto conmigo, ¿qué es lo que están haciendo? Están yendo en contra del reino de Dios. Están yendo en contra del reino de Dios. Ahora nosotros tenemos que reunir todas estas personas para poder ir al reino de los cielos, pero ustedes están haciendo todo lo contrario. Ahora si miramos el pasaje que hoy hemos leído, ¿qué es lo que dice? Por tanto, está el pecado de la blasfemia. Pero entonces la blasfemia en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Si leemos todos juntos versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia en contra del Espíritu no les será perdonada. Así es una palabra muy fuerte. Y no vamos a encontrar una palabra tan fuerte en la Biblia como esta. Y no son muchas las palabras tan fuertes como la que acabamos de leer. Y también es una de las palabras que muchas personas malinterpretan, e incluso a muchas personas que interpretan eso de la manera que no es correcta. ¿Por qué? Porque esta es una de las palabras más importantes y nos está hablando de esa advertencia. Está hablando de esa advertencia que nosotros tendremos que recibir en los últimos días. Pero si no entendemos esta advertencia correctamente, entonces esto puede resultar en el fin de la vida eterna, o sea, el fin de la vida. Por eso es algo muy importante y tenemos que conocer, tenemos que entender esto. Pero entonces la palabra que leímos en el versículo 31 dice, por tanto os digo, o sea, está resumiendo, incluso también está diciendo todo lo que dice, pues lo que decía antes, que dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero entonces podemos ver de que todo tipo de pecado y blasfemia que haga pues el hombre podrá recibir el perdón. Pero antes de todo, primero tenemos que mirar qué significa la palabra blasfemia. ¿Qué significa esa palabra? Significa difamar a las otras personas, e incluso, y segundo, ¿qué significa? Interrumpir o molestar la obra de la otra persona. Y podemos ver de que estos dos significados vienen a través de esa palabra, de que difama, injuria a las otras personas, y segundo, ¿qué es lo que hace? Interrumpe y molesta, obstruye, obstaculiza y obstruye. Entonces podemos ver de que esa palabra original, que fue en el texto original, habla sobre la blasfemia, pero entonces está hablando esa palabra de la blasfemia de injuriar en contra de Dios. Oficialmente tiene ese significado. Pero entonces si vemos que viene dentro de eso, ¿qué es? Es menospreciar el honor de Dios, e incluso también viene a difamar a Dios, y todos los pecados que son relacionados a esto vienen a la blasfemia, aunque no diga muchas palabras y aunque viene o no haga una gran acción, pero si esto viene a través de, si bien trae ese mismo resultado, entonces también viene a ese significado de la blasfemia. Y luego tercero, ¿cuál es el tercer significado que viene a eso? Incluso viene a obstruir la obra de Dios. Por eso si nosotros vemos la blasfemia en el texto que hoy hemos leído, podemos ver de que se incluye en el pecado. Podemos ver de que la blasfemia es incluso parte de los pecados.
Tenemos que saber de que el pecado y la blasfemia también vienen del pecado, pero tenemos que saber que esto está siendo dividido. ¿Por qué? Porque la blasfemia es algo que viene a propósito, es uno de los pecados peores que podemos ocurrir. El pecado viene a esos problemas o esos pecados que vienen moralmente o que no puede, o pues simplemente pensamos en eso. Pero entonces si vemos la blasfemia, podemos ver de que en su interior viene que lo hace a propósitamente, que lo hace voluntariamente, que hace ese rol de difamar voluntariamente. Podemos encontrar esas características en eso. Y por eso divide pues a la blasfemia y el pecado. Tenemos que saber que la blasfemia también tiene esa característica de revelarse, de revelarse delante de Dios, y podemos ver una característica que es tan mala con esa maldad. Podemos ver de que Jesús no difamó en contra del Padre Dios, pero entonces los fariseos comenzaron a ir a perseguirlo y a acusarlo por ser arrogante y deshonrar a Dios, de difamar a Dios. De difamar a Dios. O sea, ellos acusaron a Jesús de esa manera. Pero entonces de esta misma manera, sí, es como vemos en esta situación en la cual los fariseos estaban difamando a Jesús, acusándolo de esa manera, podemos ver que esto también incluye como blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tenemos que saber que la blasfemia no debe ser ocurrida. Si vemos en Levíticos 24 y 16 que dice, y que la blasfemia en el nombre de Jesús ha de ser muerto, incluso en toda la congregación debe apedrearlo, así sea extranjero o natural o que pertenezca, el que blasfema en el nombre tendrá que morir. E incluso en el fin de este mundo, las blasfemias será algo que encontraremos más comúnmente. Cada vez que el fin del mundo se acerque, podemos ver de que ese pecado, que es uno de los peores, comenzará a ser mucho más grande, será más manifestado. Si les vuelvo a decir nuevamente, la blasfemia, uno puede tener el perdón. Hay una oportunidad en la cual nosotros podemos tener ese perdón. ¿Cuándo? Cuando un incrédulo confiesa que cree en Jesús, confiesa sus pecados, se arrepiente, puede recibir el perdón de eso. Podemos ver de que en el momento en que la persona, un incrédulo, cree en Jesús, podemos ver que muchos pecados son perdonados, y podemos ver que incluso ese pecado de la blasfemia será perdonado en ese instante. Podemos ver que es fácil que los incrédulos vayan a blasfemar delante de Dios, pero podemos ver que incluso en ese momento ya reciben el perdón inmediatamente. Y podemos ver que esto es algo común. ¿En quién? En Pablo. Podemos ver que Pablo era una persona que no estaba hablando en contra de Dios, sino que era todo lo contrario. Era una persona que amaba a Dios, que tenía reverencia delante de Dios, y todas las cosas que él hacía, lo hacía por Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pero él no conocía quién era Jesús. Él no conocía quién era Jesús. Él no conocía de que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo único que Pablo hacía, ese rol que hacía, era en contra de la iglesia cristiana. Pero él no dijo ninguna palabra blasfémica delante de Dios, sino que él persiguió a la iglesia. Él y molestó a la iglesia, persiguió a la iglesia, y para que ellos dejaran de ir de participar en la iglesia. Pero podemos ver que en el camino de ir a Damasco, podemos ver de que él, en ese instante, él tuvo ese encuentro con Jesús, y él se dio cuenta de que él cometió un gran error, que cometió un gran pecado. En ese instante, Pablo persiguió a la iglesia de Cristo. Pero esto, ¿qué significa? Esto es el blasfemar en contra del Hijo del Hombre.
그 큰 죄를 범했는데도 Y incluso aunque él haya cometido ese gran pecado, Pablo en el momento en el cual creyó en Jesús, él recibió el perdón de eso. Él recibió ese perdón a pesar de ese pecado tan grande que haya cometido. Pero entonces Jesús también, Pablo también se sorprendió al escuchar eso. 2 veces se sorprendió que yo he cometido un gran pecado, yo he pecado, yo soy blasfemo ante esto. Pero y luego segundo, ¿por qué se sorprendió? Es por esa misericordia, esa abundancia del amor de Dios, por recibir ese perdón ante esto. 몰라서 그랬지만 Yo he pecado por mi ignorancia e incredulidad, pero yo he recibido el perdón de esto. Y es una gran gracia que he recibido. 이제는 Y está diciendo, ustedes también pueden confiar en Dios. 죄인들을 ¿Por qué? Porque Él ha venido a salvar a los pecadores. Porque yo, una persona como yo, también he recibido el perdón. Espero que ustedes también vengan delante de Dios y pidan perdón. 주님은 El Señor 모든 죄를 다 El Señor 용서하시는 perdona el pecado de todas las cosas, pero hay una excepción. 성령을 회방하는 Y 것은 esa 사람을 excepción 어찌 es, 벌리고 más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Y si vemos en todo el contexto de la palabra que hoy hemos leído, podemos ver que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no poder ver que el Espíritu Santo ha obrado detrás de Jesús. 말을 함으로써 Y a través de sus malas palabras, en ese lugar donde estuvo Jesús, donde estuvo la obra del Espíritu Santo, y la persona que dice a través de sus palabras está resistiendo, está yendo en contra del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. 분명히 하나님의 구원의 En ese lugar donde estaba esa obra de la salvación de Dios, de ese evangelio de Dios, incluso conociendo que estaba realizando esa obra de la salvación, en ese lugar donde incluso Dios está obrando, incluso conociendo que Dios está obrando en ese lugar, que está la obra de Dios, pero la persona que obstruye esto, que obstaculiza esto, que resiste esto, entonces no importa si pues está la obra del Espíritu Santo o no, pero la persona que conoce que parece que está la obra del Señor y lo hace de todas maneras, entonces se aplicará ese pecado de la blasfemia. 난 인정을 못해. Yo no quiero aceptar eso no es aceptable para mí. 성령의 사역에 도전한 결과가 Entonces las personas que hablan de esa manera, entonces esas personas tendrán esa evidencia suficiente en el cual vaya a probar de que ellos están yendo en contra de esa obra del Espíritu Santo, 이 정황으로 de que ellos no quisieron escuchar eso, que iba en contra con lo que ellos pensaban. 이런 상황은 Pero en medio de esa situación, aunque ellos podrán ver, esto no es lo correcto, eso no debe ser así. Ellos ya tienen ya es suficiente esa evidencia para que ellos ya entren en esa categoría de ser del pecado de la blasfemia. 성령에 대한 Queridos hermanos, tenemos que saber de que el Señor, nuestro Dios, aceptará a estas personas como aquellos que están pecando voluntariamente y ellos no van a poder recibir el perdón. 존재하지 않습니다만 Dentro de Jesús nosotros podemos ver de que todos recibimos perdón en todos pecados, pero el pecado en contra del Espíritu Santo no vamos a poder recibir el perdón. ¿Pero por qué? Es algo tan importante, pero ¿por qué será que esto no tiene perdón? 역사를 구분하는 것은 ¿Por qué? 참회와 중생에 이르는 ¿Por qué? Porque esta obra del Espíritu Santo es lo mismo que obstruir la obra del arrepentimiento y la vida eterna. 거듭남이 Tenemos que saber que las personas tienen que entrar esa vida, ese arrepentimiento, esa vida, ese amor. Pero las personas que obstruyen esto, están cometiendo un gran pecado. Tiene que entrar esa vida en ellos. 자, 그래서 분명히 여기서
분별해야 될 것은 Algo que tenemos que separar y definir es las personas que pues pecan en contra, blasfeman en contra de Jesús, siendo ignorantes, aunque en el momento de su incredulidad, y los que lo hacen a propósitamente, luego de que conocen suficientemente quién es Jesús. Y entonces en este tiempo, en esta diferencia, ahora será diferente el resultado. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Aunque la persona no, aunque diga palabras contra el Hijo del Hombre, recibirá perdón. Pero el que habla en contra del Espíritu Santo no lo será perdonado. Pero entonces la única oportunidad en la cual tiene ese perdón de esa blasfemia será en el momento en que, cuando en el momento era incrédulo y en el momento que cree. Cuando vemos a los incrédulos, ellos todavía tienen esa oportunidad de arrepentirse, porque sabemos de que ellos todavía no conocen acerca de eso. Pero la persona que conoce esto y conoce suficientemente, y la persona que blasfema en contra de eso, entonces el Señor definirá a esa persona como aquel que ha pecado voluntariamente en contra de Él. Podemos ver que en el pasado, podemos ver que muchas personas ofendieron a Jesús, y muchas personas, aunque vieron a Jesús como Hijo del Hombre, podemos saber de que Él también tiene su deidad. Y aunque haya venido como hombre en este mundo, tenemos que saber de que Él también tiene esa deidad. Pero tenemos que saber de que Él no ha venido en esta tierra para poder, siendo Hijo del Hombre, para jactarse de su gloria, sino que es todo lo contrario, que Él vino rebajándose a sí mismo. Y podemos ver que las personas en el pasado, como vieron a Jesús como pues no en medio del resplandor, podemos ver que muchas personas ofendieron a Jesús, y podemos ver de que la vida de Jesús era tan corta y tan triste, y fue menospreciado y no recibió ninguna gloria. 좀 영광 없이 지나가셨습니다. Podemos ver de que Él pasó a la vida de esta tierra sin ninguna gloria. Pero entonces los fariseos solamente vieron a Jesús pues en el aspecto del Hijo del Hombre, y menospreciaron a Él. Pero entonces, ¿será que está bien lo que los fariseos hicieron? ¿Será que está bien lo que los fariseos hicieron, ir en contra del Hijo del Hombre? Pero entonces, esos fariseos, ¿a quiénes fueron? ¿En contra de quién fueron? Ellos fueron en contra del Hijo del Hombre, e incluso en contra del Espíritu Santo. Como Jesús fue tan humilde y tan manso, y que muchas personas lo menospreciaron, lo rebajaron tanto. Incluso los discípulos no conocían acerca de Jesús, de la deidad de Jesús, incluso hasta el momento en que Jesús resucitó. Ellos no tenían un 100%, no sabían en certeza en 100% de la deidad de Jesús, pues porque vieron que Jesús comió con ellos, hizo muchas cosas con ellos, estuvo cansado. Y podemos ver de que Jesús tampoco no realizó pues grandes obras pues resplandecientes o gloriosas delante del hombre, sino que siempre fue humilde y siempre sirvió a las otras personas. El primero se preocupó de las otras personas y buscó a las otras personas. Podemos ver de que Él hubiera tenido la oportunidad de glorificarse de las personas o recibir una gran gloria, pero podemos ver que el Señor evitó todo esto, que Él no buscó su propia gloria. No recibió su propia gloria. Y podemos ver que incluso muchas personas que estaban a su alrededor no pudieron ver a Jesús como alguien que tenía una gran gloria, sino que fue todo lo contrario, no hubieran podido buscar eso. Y pues obviamente era difícil de que supieran de que Él era el Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Pero podemos ver que Él hizo unas grandes cosas, y podemos ver que Él no hizo muchas cosas grandes. Dijo, miren lo que estoy haciendo. Miren todo lo que yo he hecho. No lo dijo, no realizó esas señales de esa manera diciendo, miren lo que estoy diciendo, mira. Sino que Él lo que hizo, Él tomó la mano de las personas y que estaban
paralíticas y luego lo alzó. Y luego también con sus palabras hizo que el mar callara. Podemos ver de que las personas, Jesús no realizó lo que las personas esperaban, sino que fue todo lo contrario. Podemos ver de que ellos tampoco no se enalteció, Él no se enalteció delante de las personas, sino que Él fue humilde y manso de corazón. Y muchas personas lo menospreciaron y a Él. Podemos ver de que muchas personas solamente lo juzgaron solamente con lo exterior, y las personas que lo juzgaron de esa manera no vieron verdaderamente quién era Dios, y como no vieron al Señor verdaderamente quién era Él verdaderamente, lo menospreciaron. Ese pecado que ellos recibieron que hicieron delante de Jesús tiene ese perdón solamente una sola vez. Pero entonces, como ellos no conocían acerca de ese gran pecado que estaban conociendo, ellos tendrán una sola oportunidad para poder arrepentirse. Pero luego de que se hayan arrepentido y hayan conocido de que Jesús es el Hijo de Dios, que hizo todas las obras a través, siendo revestidos del Espíritu Santo, entonces, a partir de ese momento ya cambia todas las cosas. Tendrá que ver el mundo con ojos diferentes. Ya ese momento no podrá tener ese perdón. No tendrá ese perdón. Ya ha sido perdonado una sola vez, pero si viene y blasfema en contra del Espíritu Santo, entonces ya no va a poder tener el perdón. En ese como anteriormente ya pues como la evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios no era algo evidente, entonces en ese momento las personas, en el momento que reciben ese perdón, se arrepienten, recibirán ese perdón. Pero la persona que luego de recibir esa revelación suficiente de Dios, de Jesús, entonces si blasfema en contra de eso, entonces es esa persona que Dios mirará y dirá, esta persona ha determinado en ser incrédulo. O sea, el Señor juzgará de esa manera, juzgará a esa persona de esa manera. La persona que es ahora ya creyente, y el Señor mirará a esa persona como que la persona que ha recibido suficiente revelación de conocer quién era Él, de que el Espíritu Santo está detrás de Jesús y está obrando, y aquellos que conocen esto son creyentes. Y si luego ellos son llamados como santos miembros, entonces tendrán que conocer, ellos son los que conocen muy bien quién es Jesús y que el Espíritu Santo está detrás de Jesús obrando en Él. Y podrán ver podemos ver de que incluso lógicamente esta persona ya ha recibido toda revelación. Pero si esta persona sí va en contra y blasfema del Espíritu Santo, entonces es una persona que lo está haciendo a propósito. Dios lo mirará de esta manera y esa persona no podrá recibir ese perdón en este siglo ni en el venidero. O sea, está hablando del próximo, de ese mundo en el cual nosotros estaremos por la eternidad. En ese lugar tampoco no podrá tener ese perdón. Queridos hermanos, Jesús vino en esta tierra y Él obró en esta tierra, siendo incluso en los ojos, pero podemos saber de que Dios le derrama el Espíritu Santo y por eso Él obra a través del Espíritu Santo. Como dice en Hechos 10:38, cuando dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y incluso como dice en unos versículos antes de la palabra que hoy leímos, en versículo 18, Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pone mi espíritu sobre él y los gentiles anuncia juicio. Él vino para poder decir de que el juicio vendrá pronto, de que vendrá el juicio, y nos está diciendo a nosotros, tú escoge la vida, escoge la vida. Él viene para poder anunciar eso incluso ante los gentiles, para que así todas las personas del mundo puedan recibir la salvación.
오늘 본문의 경우에는 E incluso si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y podemos ver de que los fariseos, ellos menospreciaron esa obra que Jesús estaba diciendo que era como la obra del diablo. Pero tenemos que saber que esa salvación que el Señor está dando, esa oportunidad en la cual el Señor estaba dando, los fariseos a través de sus palabras cortaron esto, cortaron con esto. Y como desde su esencia hablan de su maldad, 불가능하게 ellos y si cometieron ese pecado tan malo que ellos no pueden recibir ese perdón. Podemos ver que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es como la apostasia, que es como decir, ya no voy a creer más en Jesús. Es lo mismo a esto. 손을 Es lo mismo que morder a esa mano que lo está salvando, esa mano en la cual tiene que elogiar y tener reverencia. Pero en cambio de hacer eso, ¿qué es lo que hacen? Ellos mordieron esa mano. 성령은 오늘날에도 El Espíritu Santo, incluso en el día de hoy, Él está obrando en esa salvación. El Espíritu Santo está obrando en esta hora. En esta hora. No es algo que Jesús al dejar este mundo ha terminado, sino que Él heredó esta obra a sus discípulos y luego llegó al día de nosotros hasta esta hora. Y el Espíritu Santo que fue prometido para ellos también vino en esta tierra para hacer esa obra. Él vino entre los santos, entre la iglesia. El herir gravemente a las otras personas es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto puede ser la blasfemia y difamar a las otras personas. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ponernos a nosotros en la destrucción eterna. Tenemos que saber, si digo estas palabras, ¿será que esto traerá destrucción eterna? Esa destrucción por toda la eternidad. 명확하게 합니다. Tenemos que ser certeros ante esto. Tenemos que ser certeros. No es como, ¿será que si digo así y hago esto, será que eso tiene la posibilidad de que yo entre en la destrucción eterna? Volvamos a pensar, ¿será? No creo que sea así. No creo que lo sea. No creo que lo sea. Queridos hermanos, no podemos pensar de esta manera, sino que tenemos que ser certeros, tener certeza en lo que estamos haciendo, definir ciertamente lo que estamos diciendo. Como Jesucristo ya no está en esta tierra como Hijo del Hombre, obviamente ya no va a ser tan frecuente el hecho de que Jesús, el Hijo del Hombre, vaya a ser blasfemado, porque Él no está en este lugar. Ya no va a ser tan común como Jesús estaba en esta tierra, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo todavía sigue, e incluso en este momento. Es una advertencia que nos está diciendo a nosotros en esta hora. Es algo que le dijo mirando al frente, en el futuro. Tenemos que estar conscientes de esto. En el momento en que nosotros critiquemos a las otras personas, juzguemos a las otras personas, tenemos que tener cuidado. Aunque pareciera que nuestras palabras no parecen haciéndolos de esa manera, tenemos que saber que todos esos pecados que son cometidos a través de nuestra avaricia y codicia y los deseos que vienen de nosotros pueden traer pueden traer el mismo efecto que la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la codicia, eso viene a través del poder del dinero. Y todas las cosas que nosotros decimos y hacemos tienen un significado. Aunque podamos engañar al hombre, no podemos engañar a Dios. Tenemos que ser conscientes y tenemos que tener la certeza de que si esto está yendo, pues puede blasfemar al Espíritu Santo o no. Tenemos que tener esa determinación y realizar eso. Tenemos que saber que nuestro Señor ya nos está mostrando de que Él ya reveló todo eso. Y no podemos juzgarnos delante del Señor diciendo, yo no sé. Yo no sabía de eso. O sea, ya esa luz ya ha sido resplandecida en todos nosotros suficientemente para que todos puedan conocerle. No podemos venir delante del Señor y decir, yo no sabía. No podemos juzgarnos delante del Señor. Queridos hermanos, esa blasfemia del Espíritu Santo es lo mismo de que a resistir esa obra de la salvación de Dios. Por eso viene un problema.
Por eso más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra él, como dice en Isaías 63:10. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que hay una oportunidad para recibir el perdón de esa blasfemia. Pero en ese momento que nosotros recibimos ese perdón, entonces tenemos que saber que esa misericordia del Señor tiene que venir en nosotros. Pero si nosotros vamos en contra de esa misericordia, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tenemos que saber que el tiempo en el cual nosotros estamos en esta tierra es el arrepentimiento. Tenemos que saber que la vida en que nosotros tenemos en esta tierra es el arrepentimiento. No sabemos cuánto vamos a vivir, pero es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es posible porque ha venido la gracia en nosotros. Esa gracia ha venido en nosotros. El pecado de la blasfemia, que es atacar ese perdón. Atacar ese perdón. En el momento en que nosotros podamos pensar, ay, ¿será que esto es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? E incluso si nosotros lo hacemos, entonces tenemos que saber que hemos ya determinado delante del Señor que vamos a pecar y que ya nosotros no vamos a recibir el perdón. Y si nosotros cometemos ese pecado, entonces tenemos que saber que nosotros hemos tenido esa determinación de que vamos a pecar delante del Señor. Y queridos hermanos, esto es lo mismo que menospreciar esa oportunidad que hemos recibido. Y sería mejor que una persona que robara toda su vida o que matara a personas o que cometiera cosas malas delante de las personas, porque ellos pueden recibir el perdón, porque ellos saben que todavía no son conscientes de quién es Jesús. Pero las personas que tienen esa oportunidad de aceptar que ellos son pecadores, tienen esa oportunidad de recibir ese perdón. Pero queridos hermanos, esas personas que tienen esa maldad en ellos no van a poder tener ese perdón. Las personas que en el mundo son personas que son malas, ellos tendrán esa oportunidad. Queridos hermanos, esa voluntad, ese evangelio, esa obra de ese Dios ha sido heredada a los discípulos, incluso ha venido en el día de hoy. Y nosotros a través de Jesús, de los apóstoles y luego incluso en el día de hoy nos está advirtiendo en el día de hoy. Esa salvación que ha venido a ti es algo tan precioso. Hemos recibido todo testimonio. Hemos recibido todo ese testimonio y espero que tú des gracias a Dios. E incluso en Hebreos 2, desde 3 hasta 4, nos habla acerca de eso. De que las personas que luego de que creen en Jesús van a recibir una gran persecución. Pero el ir en contra de estas personas es la blasfemia. Y si nosotros miramos el futuro, vamos a encontrar muchas constantemente estas cosas. Y ese es el lugar en el cual el Señor, si el Espíritu Santo está orando en ese lugar, tenemos que saber de que si juzgamos esto, entonces será la blasfemia. Entonces te advierto para que no juzgues a las otras personas. ¿Por qué? Porque ahí puede estar orando el Espíritu Santo. Y si es así, entonces la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No pienses que estás salvo por esto. Queridos hermanos, Jesús es humilde y es manso. Y Él no vino con esa autoridad, sino que Él dejó pues a un lado esos para no verse autoritario, sino que Él vino para poder dar la misericordia a las personas. Y Él vino y Él no juzgó a las personas, a los pecadores que tenían que recibir ese pecado, sino como dice en Mateo 12:20, sino que Él no levanta la caña e incluso Él no apaga a esa vela que estaba todavía ahumando. Queridos hermanos, sino que Él fue tan humilde y tan manso que Él realizó todas las cosas. Incluso la iglesia es humilde y mansa. Podemos ver de que dentro de la iglesia no hay diferentes leyes. Podemos ver que igual que Jesús, que fue humilde y manso, la iglesia también lo es.
강제성을 주지 않아도 Y podemos ver de que si nadie pues 주님을 lo oprima, va a decir, Señor, perdóname, perdóname. Automáticamente se arrodillará delante del Señor y dirá, perdóname, perdóname. Toda su vida vivirá de esa manera. Vivirá de esa manera. No hay la necesidad de diferentes leyes. 그들은 ¿Por qué? Porque son personas que han cambiado, han sido transformados. 상한 Porque tienen ese corazón humilde de que no levanta esa caña y tampoco apaga esa vela que todavía está ahumando. 성령을 통한 Queridos hermanos, 현장에서 tenemos que saber que esa blasfemia en contra de la obra de que el Espíritu Santo está haciendo no tiene perdón. Y tenemos que saber que la iglesia está siendo protegida de este pecado. ¿Por qué? Porque estamos llenos, porque conocemos sobre ese perdón y conocemos sobre ese pecado. 한 거예요. 그래서 Por eso nosotros no lo hacemos a propósitamente. Y luego Jesús, ¿qué es lo que dice? Pero también si el árbol es también bueno, pero tenemos que saber que el árbol es juzgado a través de sus 그 속에 있는 것으로 너희가 한 de sus frutos. Y luego, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. 무슨 무익한 말을 하든지 Y luego que dice, y todas palabras ociosas que hable el hombre, de ellas darán cuenta en el día de juicio. Algunas personas pueden decir, ay, yo pues en ese día, pues, yo hablé palabras muy neutrales, yo no dije esas palabras tan fuertes. Pero sí, aunque esas palabras podrán verse tan neutrales, pero sí de su corazón, y dijo esas palabras con ese corazón malo, entonces tendrá que recibir el juicio. Por eso en ese último día, entonces todas las personas recibirán el juicio. Y en ese día, no solamente sus palabras, no solamente sus acciones, sino incluso de sus palabras recibirán ese juicio. Algunas personas podrán decir, yo no dije eso no son tan importante. Pero ¿qué es lo que dice? Que el Señor sacará todas estas palabras y juzgará con eso. Todas esas palabras tan pequeñas también las dará. 내 말로 모든 ¿Y qué es lo que dice? Porque por tus palabras serás justificado 그러나 y por tus palabras serás condenada. Aunque tus palabras parecen verse que no son tan malas, pero tu interior, desde tu interior, 심판을 받을 entonces de lo que está en tu interior serás juzgados. Por eso no hay necesidad de explicar esto tan extensamente. ¿Por qué? Porque las personas que creen en Jesús son personas que son transformadas. Son transformadas. ¿Quién son estas personas que creen en Jesús? Ya las personas que han arrepentido, que conocen a Jesús, han cambiado, ya han sido transformadas. Estas personas que todavía no han sido perdonadas, entonces ya serán condenadas. 공정하게 여겨진다는 거죠. ¿Por qué? Porque el hablar de esas maneras es lo mismo que matar. 그래서 Y que lo mismo que sus acciones. Por eso los cristianos siempre tienen que hablar esas palabras con buen corazón, con buena voluntad. E incluso las acciones los tienen que hacer de esa manera. Y si viene dentro de sí esa codicia y esos deseos, tienen que aguantar esto. De las acciones no solamente vienen a través de su justicia, sino que incluso de sus palabras. Queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos cambiado. Somos personas que creemos, y como hemos creído, somos personas que hemos cambiado, somos personas que nos dedicamos delante del Señor. 주 예수의 모든 원하심에 Nosotros somos personas que hemos venido delante del Señor, que somos personas completamente diferentes a las personas del mundo, que hemos abandonado toda codicia y todo deseo del mundo, que somos personas que verdaderamente hemos cambiado, que ya nosotros ya no estamos dentro del plan del mundo, los deseos del mundo, nuestra avaricia del mundo. Estas cosas no pueden pelear, como no pueden competir con la voluntad de Dios, sino tenemos que evitar todo esto. Queridos hermanos, espero que esa salvación del Señor que está realizando en nuestra iglesia pueda venir en cada uno de ustedes. Espero que ese plan del Señor que nos quiere guiar al reino de los cielos pueda venir en cada uno de ustedes, que esa paciencia, esa misericordia venga en cada uno de ustedes, que ustedes no blasfemen. Espero que cada uno de ustedes podamos ir al reino de los cielos, que esa salvación pueda ser guardada en nosotros.
nosotros, que ese mérito de Cristo pueda ser realizada en cada uno de nosotros, que podamos tener ese triunfo en ese día. Les bendigo en nombre de Jesús. Aleluya. 우리 함께 기도하겠습니다. Ahora oremos todos juntos en este momento al orar. Oremos diciendo gracias, Señor, por esa mano de la salvación, porque nos quieres salvar. 우리 하나님의 Gracias por ese gran amor que nos has dado. Y gracias porque hemos recibido este amor y hemos venido hasta el día de hoy. Ayuda a nuestra iglesia. 비방하지 않는 Ayuda, Señor, que no haya ninguno que vaya a blasfemar, sino que sea esa iglesia que te pueda complacer, que pueda tener ese gozo. Obra, Señor, haz que nosotros podamos triunfar en toda obra que estás haciendo dentro de nosotros. Vamos a orar con todo fervor, vamos a orar todos juntos. 우리 교회 모든 성도들이 정말 비방하지 아니하고 하나님의 끝임에 하나님의 정말 큰 참여의 모든 노력과 우리 하나님의 큰 베풀어 주시는 그 은혜에 모든 것이 성공적으로 무난히 무사히 잘 이루어지게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 말씀을 주신 것을 te 감사드립니다. damos gracias por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Ayuda, Señor, que nuestra fe, que nosotros no interpretemos la fe y resolvamos las cosas de la fe con nuestras propias cosas, sino que ayúdanos, Señor, que nosotros podamos revestirnos en ti y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser esa iglesia que vaya a esa vida eterna. Ayuda, Señor, que seamos esas personas que tú puedas complacer. Ayuda, Señor, que no solamente nuestras acciones, sino también nuestras bocas y nuestras palabras puedan darte gloria a ti y tú puedas complacerte. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros usamos muchas palabras e incluso nosotros usamos muchas expresiones y hacemos y actuamos de diferentes maneras. Pero espero que a través de ustedes Dios pueda complacerse. Todos de pie y vamos a confesar nuestra fe. 지금 서 있는 이곳에서 높임을 받으소서. 내가 밟는 땅 주님의 땅이니 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은 바다가 주를 노래해 모든 만물 주를 경배해 모든 입술 주를 찬양해 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에서든지 주님을 예배하리라 내가 받는 모든 땅 아버지의 영광이
만물주를 경배해 모든 입술 주를 찬양해 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에 서든지 주님을 예배하리라 내가 받는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되야 하니 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보이라 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에 서든지 주님을 예배하리라 내가 받는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되야 하니 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보이라 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros de nuestra iglesia Songnam y todos los berianos que han tomado el culto en ellos y en sus familias por todos los siglos. 있을지어다. Amén. 우리 하나님 앞에 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 우리 교회가 매우 어려운 때도 있었지만 Y nuestra iglesia ha tenido muchas dificultades, pero el Señor nos ha abierto las puertas y ese camino cada vez cuando pues parecía que era imposible. Estamos seguros que el Señor nos está ayudando y está obrando en nosotros. Y también espero que todos juntos también podamos tener un solo corazón y todos juntos podamos participar para poder ayudar a nuestra iglesia. Espero que todos juntos podamos tener ese corazón y así orar por ello, para que así podamos tener ese futuro de nuestra iglesia.
Espero que todos juntos podamos prepararnos para todas estas cosas que vienen dentro de nuestra iglesia. Podamos tener un solo corazón y todos juntos podamos ir junto con el Señor y así todos podamos recibir lo que el Señor está preparando por nosotros. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, gracias. 기도합니다.